Bueno, buenas a todos, ¿cómo andan? Bueno, yo la verdad que ando súper bien, la verdad. Bueno, como ya se vio en el King of the Table número 14, que ahora les voy a ir nombrando los resultados poco a poco, la verdad que fue un evento bastante decisivo, la verdad que me impresionó bastante, un evento muy épico, la verdad la pasé muy bien. Y bueno, hay algunos combates con los que no me llamaron tanto, con los que no me impactaron en sí, pero tengo que admitir que fue un gran evento. Ahora vamos a hablar de ello. Pero bueno, voy a ir nombrando unos matches uno por uno. Y bueno, esto es lo que pienso, mi opinión al respecto sobre algunos matches de King of the Table número 14. Así que vamos con estos. Vamos a hablar del primer match que sucedió, que en este caso fue el de Surab Taberize vs Georgi Tautiev. Bueno, en el round 1, Surab se lo estaba llevando al pad, pero eso no le permitía jukear a Tautiev, ya que Tautiev después consiguió hacerle un posting top roll, le fue tomando la muñeca, le fue ganando la altura poco a poco y se lo llevó al pad. Bueno, eso sucedió en las dos rondas, por ejemplo. Pero bueno, recordemos que Surab había venido de una lesión muy grave y bueno, Tautiev había sido derrotado por Irakli, que también fue lesionado, pero en sí fue una victoria muy aplastante para Georgi Tautiev en un marcador de 3-0, aunque en el tercer round y en dos rounds que fueron los últimos, hubieron dos faltas para Surab y después Tautiev terminó ganando. Así que 3-0 para Georgi Tautiev. Vamos al siguiente y próximo match. Bueno, el segundo enfrentamiento fue el de Petro Marjarin, me parece el ucraniano, contra Lachlan Adair, creo. Sí, es australiano, me parece. Bueno, en el primer round Petro se lo llevó bastante con facilidad en hook. Obviamente es un rival muy fuerte Petro en la categoría de 105. Lachlan en los últimos rounds estaba buscando alguna forma de salir de ese gancho de Petro. Sabemos que Petro tiene un agarre muy incómodo, terminó ganando con un marcador de 3-0, pero Lachlan intentó hacer un Kings Move y le cobraron dos faltas. Y bueno, ahí terminó ganando Petro, digamos. Pero en el primer round Petro se lo llevó al pad sin problemas. Pero después hubo algo de pelea, pero eh, Petro era muy superior a Lachlan y terminó ganando 3-0. El siguiente combate que más me sorprendió, y la verdad que estuvo extremadamente parejo, que fue el tercer match, el de Kamil Jablonski contra Georgi de Seranov. Bueno, fue un combate bastante parejo. Yo pensé que de Seranov al principio se lo iba a llevar, pero claro, en los dos primeros rounds de Seranov había salido antes de tiempo a cometer un flash pin, pero bueno, el press de Kamil era muy explosivo y era demasiado para Seranov. Bueno, en los dos primeros rounds de Seranov comete antefaltas y bueno, ahí le dan los puntos a Kamil, por ejemplo. Y bueno, en el tercer round y último, Kamil se lo lleva al pad. Y bueno, es verdad que Seranov no pudo jugar tan inteligente como era el hook, más que todo, pero bueno, el press de Kamil, recordemos que era muy explosivo. Y bueno, se podría decir que era demasiado para Seranov. Pero a Seranov es verdad que no lo he visto competir en años a la izquierda. Pero bueno, la última vez que lo vi fue con Wagner Bortolato, pero terminó ganando con un marcador, bueno, terminó ganando Kamil con un marcador de 3-0, aunque en el último round se lo llevó al pad y bueno, ahí terminó ganando. El cuarto match, que este fue puro show, toca admitirlo, el de Matt Mask contra Nugo Chikadze. La verdad que tengo que destacar que Nugo Chikadze era demasiado fuerte, tenía mucha fuerza en los bíceps, por eso sube entrenamientos levantando pesas locas. La verdad que me sorprendió bastante su nivel, pero bueno, al principio pensaba que Matt Mask tendría la ventaja porque la había ganado sí, en el último East vs West, que creo que era Kirgalion Garbaev, que ese también ya no es el mismo después de la cirugía. Pero bueno, me sorprendió que Nugo haya sido campeón de esa categoría, que es en 105 kilos. Pero bueno, Matt Mask no pudo dar ese nivel
contra Nugo, pero bueno, es verdad que Nugo en el segundo round se lo llevó, no, en el tercero se lo llevó al pad, cuando Matt Mask iba a meter un press, pero no le salió. Y después en los dos primeros rounds, Nugo fue tomando la muñeca y bueno, ahí se arrebató todo. Esto, digamos, es un marcador de 3 a 1 a favor de Nugo Chikadze, pero tengo que admitir que fue puro show. Guerra de puteadas, había todo. Pero Nugo era demasiado fuerte para Matt. Y terminó ganando. O sea, fue superior. Bueno, el quinto match vamos a hablar. La verdad que este match fue muy triste, por lo que vimos. Fue el de Georgi Spetkov contra David Dadikian. Bueno, al principio es como que estaba todo bajo control. Bueno, el agarre, todo. Georgi lo podía parar. Pero bueno, me di cuenta que Dadikian fue muy superior a la izquierda. Y bueno, no duró nada el match, por lo que tengo que admitir. Bueno, Spetkov se terminó desgarrando lo que viene siendo un tendón del bíceps cuando Dadikian se lo llevó al pad. Pero bueno, no pudo dar cierto esfuerzo Georgi. La verdad que es una pena para él. Pero bueno, esperemos que se recupere pronto y verlo en los siguientes matches. Y esperemos que vuelva más fuerte para los siguientes enfrentamientos. Pero bueno, la verdad que fue muy triste como se dio. Pero bueno, obviamente quedó un marcador de 3 a 0 a favor de Adikian. Pero bueno, una pena para Georgi que se haya roto el tendón del bíceps. Esperemos que tenga una buena recuperación y que vuelva más fuerte en el futuro. Bueno, vamos a hablar de el siguiente match. El match fue un match bastante parejo. Este match me gustó mucho, la verdad, estadísticamente hablando. Bueno, es el match de Iván Matushenko contra Sergei Kalinichenko. Creo que fue a la derecha, si mal no recuerdo. Bueno, la verdad que estaban muy parejos los dos en hook. Ojo que Kalinichenko sorprendió bastante. Pero recordemos que Matushenko es un hooker muy duro. Y es verdad que hubo peleas de resistencia. A lo primero se lo fue llevando Iván al pad. Que bueno, le hizo es como que pasó de un hook a un top roll. Mientras Kalina estaba intentando hacer un press, pero no pudo frenar el gancho de Iván. Era demasiado, tengo que admitir, porque la experiencia juega un papel muy importante, por lo que tengo que destacar. Y bueno, la verdad que en el tercero o segundo round, Kalinichenko se lo llevó al pad con un press. Ahí Matushenko tengo que recordar que estaba muy fatigado y en el segundo o tercer round se lo lleva Matushenko por 2 faltas de Kalina. Y bueno, en el último round, que me sorprendió, bueno, Iván, con su infernal resistencia, se lo termina llevando a Kalina al pad. Y esto quedó en un marcador de 3 a 1 a favor de Iván. Aunque estuvieron los dos parejos en gancho, ojo. La verdad que Kalina sorprendió bastante, la verdad. Pero bueno, Matushenko era muy superior por su vasta experiencia y era muy fuerte. Pero bueno, vamos al siguiente y próximo combate. Otro combate que, bueno, que más vamos a hablar. Este combate que fueron de estas dos chicas, me parece un combate femenino. Fue entre Jocelyn Brisson y Egle Baikute. Bueno, recordemos que Jocelyn Brisson viene de ganarle a Sarah Bachman en el último East vs. West 17, que diría que es algo muy significativo. Es un logro bastante decente. Pero bueno, Egle, la verdad que fue muy superior en tanto a técnica como experiencia. Bueno, Jocelyn, la verdad que es una atleta muy fuerte. Todo lo que quieras. Es verdad que tiene un camino bastante por recorrer, si no mal recuerdo. Pero bueno, Egle en el primer round se lo llevó al pad con un flash pin, con un top roll. Y bueno, en el segundo round hizo como, Egle hizo una combinación de top roll y side pressure. Y bueno, Jocelyn estaba con la muñeca perdida, pero no hubo forma de encontrar un logro que la pueda frenar. Y en los últimos 2 rounds, faltas por parte de Jocelyn Brisson,
y terminó ganando Egle a favor de un 3-0. Creo que es una chica de Lituania, me parece, y Egle era demasiado superior para Jocelyn Brisson. Y la verdad que un atleta muy fuerte Egle. Pero bueno, vamos al siguiente y próximo match. El 7 combate tenemos el de Paul Lin versus David Samusia. Bueno, la verdad que Paul en el primer round, la verdad que fue súper explosivo. Lo consiguió llevar a Samusia al pad. En el segundo round hubo algo de pelea. Es verdad que Paul había cometido dos faltas por parte de... O sea, había cometido dos faltas y ahí le dieron el punto a Samusia. Pero bueno, fue una pelea de resistencia. Porque Samusia estaba aguantando ahí en hook, la verdad. Me sorprende la resistencia que tiene, pero fue en la categoría de 95. Es verdad que en la categoría de 95 Paul Lin fue muy superior a Samusia. Pero bueno, no sé si Samusia bajará de nuevo a la categoría de 85 para seguir con el título o no sé qué hará. Pero bueno, me gustaría verlo en la revancha contra Nurdalet Aydarkan. Estoy esperando esa revancha. Sería épico por el título. Y bueno, la verdad que me sorprendió bastante. Pero bueno, es verdad que Paul fue muy superior. Y esto fue en la revancha, ponele. En un marcador de 3-1 a favor de Paul Lin. En el último round, Paul se lo lleva al pad. El siguiente combate, que este fue uno de mis favoritos y el que más me ha sorprendido, fue el de Gennady Quickvinia versus Ibrahim Sagov. Bueno, la verdad que Ibrahim fue muy superior en la categoría de 115 contra Gennady. Bueno, con un marcador de 4-0. La verdad que Sagov ganó extremadamente fácil 4-0. La verdad que la diferencia ha sido muy grande. Bueno, fueron 4 flash pins seguidos en press, digamos. Pero bueno, Gennady no pudo aguantar, no pudo darlo todo. Pero bueno, Sagov era muy superior a esa categoría. Y se termina llevando el cinturón de 115 con la derecha. Pero bueno, recordemos que Gennady ya no es el mismo desde que perdió con Devon, como Michael Todd. No sé si se irá compitiendo, no sé si se retirará. Pero bueno, no sé si lo veremos en el deporte. Pero bueno, una lástima. La verdad, pobre Gennady, que tuvo que bajar, que tuvo que recortar a 115. Pero bueno, Sagov era muy superior. Pero bueno, me gustaría ver quién podrá desafiar a Ibrahim en esa categoría. O que directamente pueda subir a la Super Heavy. O enfrentarse a grandes oponentes como Michael Todd, Devon Larratt, como entre otros. Pero bueno. Bueno, tenemos el siguiente combate. Bueno, el siguiente combate que vamos a hablar fue el de Artur Makarov versus Daniel Prokopsiuk de Moldavia. Bueno, la verdad que ha sido un combate bastante parejo, lo que viene siendo en tanto resistencia como en hook. Bueno, Makarov se lo termina llevando en el primer asalto. Bueno, en el segundo asalto hubo algo de pelea, pero Prokopsiuk termina cometiendo dos faltas y ahí le dan el punto a Artur. Bueno, en el tercer y cuarto round, Prokopsiuk aguanta en hook, básicamente. Fue una pelea de resistencia. Se lo termina llevando al pad. Es verdad que hubo algo de pelea, pero bueno, Makarov consigue defender su título y bueno, terminó ganando en un 4, o sea, a favor de un 4-1, a favor de Artur Makarov. Y la verdad que fue muy sorprendente, la verdad. Y bueno, en el último round fue flash pin por parte de Makarov. Y terminó ganando. Bueno, vamos a hablar de el anteúltimo combate, que la verdad, bueno, esto fue un partido legendario. Bueno, se enfrentaron dos leyendas del deporte, dos cabras, ya sea Todd Hutchings versus Rustam Babayev. Toca admitir que fue un combate raro, pero bueno, ahora lo voy a explicar. Fue un combate muy extraño, pero bueno, en el primer round, bueno, Todd Hutchings se lo termina llevando. Después, claro, se lo termina llevando por faltas de Rustam. Después, no sé cómo Rustam consigue remontar 2 puntos
Pero bueno, hay en algún momento que le quitaron lo que viene siendo los puntos a Totzila. Estaba en un marcador de 2-0, iba ganando Rustam. Después, cuando Rustam hizo un pin, le hizo un flash pin en top roll a Totzila. La verdad que tengo que admitir que fue muy impresionante. Pero bueno, después en los últimos rounds, cuando iba ganando 2-0, se terminó lesionando el hombro. Creo que tuvo como un desgarro, se supone, en el hombro. Y bueno, quedó fuera de la lesión, básicamente. Fue muy triste, una lástima. Terminó ganando Totzila a favor de un 4-2 por el título mundial. Eso que Totzila consigue defender su título en la categoría de los 95 kilos. Y bueno, terminó ganando, pero fue un combate raro, lo que toca admitir. Pero bueno, fue un combate extremadamente parejo. Pero lástima por Rustam, que se terminó lesionando. Bueno, vamos al main event. Bueno, vamos a hablar mi opinión del resultado al respecto de Michael Todd contra Vitaly Laletin. Bueno, la verdad que fue un combate bastante parejo al principio. Michael le estaba haciendo el Kingsmove, le estaba tomando la mano, lo que Vitaly consigue aplicar lo que viene siendo un press, digamos. Igual los árbitros, muy mala leche, unos hijos de puta, la verdad, muy malos árbitros, toca admitirlo. Pero bueno, vaya combatazo que vimos. Pero bueno, tengo que admitir que fue un combate bastante parejo. Es verdad que hubo pelea de resistencia, pero no hubo manera de que Michael pare el press de Vitaly en sí. En sí era muy fuerte. Pero bueno, o sea, es verdad que no recordó sus tácticas y sus juegos mentales. Michael iba al Kingsmove y Vitaly iba al press en el primero, segundo y tercer round. Michael comete algunas faltas de codo, por ahí al intentar hacer tipo un movimiento, ponerle fuera de control. En algunas se lo ve a Vitaly llevándoselo al pad con un press. La verdad que el Vitaly de ahora es demasiado fuerte. Me gustaría verlo con Devon, incluso, que ahora se supone que iban a tener un combate en agosto, o contra Levan en diciembre, se supone. Pero bueno, el Vitaly de ahora es muy superior. Y eso sí, ya se ha confirmado en junio un match pendiente de Michael Todd, que no sabremos quién podía ser. Él había dicho que su próximo rival iba a ser en junio en Chicago, que iba a ser un oponente bastante peligroso y muy fuerte de categoría super heavy, es europeo. Pero bueno, Vitaly terminó ganando 3-0, pero fue una victoria bastante contundente para el gigante siberiano. Bueno, hasta acá terminarían los resultados del King of the Table número 14.